¿Qué Hola, ¿cómo tal? Buenas están? tardes. Yo les escucho entrecortado porque no tengo buena señal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿quién está hablando? Bienvenidos, bienvenidas, un nuevo día, ya queda poco. Buenas tardes, hola profe, ¿Cómo están? ¿Bien? ¿todo bien? Bueno, me alegro mucho. A ver, hay 15 personas. Esperamos un ratito, ¿les parece? Seguramente se Bueno, están profe. acomodando. Las que ya estén igualmente saluden por el chat. Ya habilité la grabación, así que ya podríamos ir conversando. Bueno, esperamos un segundito. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Consulta, gente, ¿seguimos anotando en el chat los nombres o los subimos en la plataforma? ¿O ambas? Buena pregunta. Yo les sugiero que suban en las dos partes. Por una cuestión de... Yo igualmente los tengo, cuando se graba también queda todo registrado. Igualmente eso va con el chat incluido. A mí me dijo Silvio que ya no había problema, pero bueno, como quiero evitar situaciones que nos puedan perjudicar por algún motivo y tener más seguro que dos registros que uno, es mejor. Bueno, sí, yo recién me registré en la página, no hubo ningún problema, por eso preguntaba. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Hoy es el último tema del eje 2, ¿sí? Recuerden que después del eje 2 queda el 3 y el 4, así que venimos bien con el tiempo, decimos que vamos a terminar, espero. Obviamente que se va complejizando por ahí, y esto tiene que ver con una cuestión didáctica, pedagógica. Uno va tomando decisiones, y esto tiene que ver con el rol docente, porque uno tiene una planificación, y a veces por las inquietudes que van surgiendo, los temas que se van suscitando, se van agregando otras cuestiones, que no son menores a la tarea pedagógica, ¿sí? Si bien este es un instructorado y no es una carrera de grado, digamos, sería genial que sea carrera de grado, espero que sea en algún momento, imagínense que sería hermoso una carrera de grado de formación profesional. Bueno, así como está el profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico-profesional, que también ahí tienen materias donde uno profundiza y tiene más tiempo. Yo en base a las necesidades del grupo, y eso ustedes lo saben como docentes, algunos ya son docentes, porque estamos en el sistema educativo, más allá de la acreditación que cada uno reciba después, pero estamos enseñando, ¿sí? Uno plantea situaciones en una previsión de tiempo y después van surgiendo otras cuestiones que me lleva a pensar que necesitamos más tiempo y más profundidad en algunos temas. Ustedes pueden leerlo ahora o después retomarlo en su carrera o después cuando termine el instructorado, por ahí se profundice más, pero son artículos que nos van a ayudar. Yo los artículos que subí en la semana fue porque surgió del grupo más inquietudes y me parecieron textos, obviamente, que son de la filosofía, digamos, ¿no? Porque epistemología es parte de la filosofía. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué elegimos la epistemología? Y usted va a decir, ¿por qué hablamos de este tema? Porque lo nombramos en todos lados, el tema, sin conocerlo en profundidad. Pero cuando uno va construyendo el conocimiento, y eso va a pasar cuando vean psicología también en el aprendizaje, uno tiene una teoría, una forma de racionalizar la realidad, ¿sí? Y uno puede estar parado
desde un positivismo, hoy vamos a trabajar, ya cerrar esto, ¿sí? Con un ejemplo concreto, y hablamos del PEI porque tiene que ver con el PEI también. Uno va construyendo la realidad en base a concepciones, ¿sí? Ideas de autoridad, de rol docente, de liderazgo, de toma de decisiones. Por eso también nos ayuda mucho Cecilia Dixon. Si lo vieron al video, es muy bueno porque es muy crítica. Es muy crítica cuando un directivo toma una decisión en base a un estilo autoritario. Y pone ejemplos, yo no lo digo, no le dice sole. Por eso busque teóricas que avalen lo que uno va leyendo. Siempre va a ser en pos del construir conocimiento. Y siempre fundamentando la toma de decisiones. Cuando ustedes les digan, ¿por qué toman decisiones respecto a un proyecto educativo que planificaron para pedir, supongamos, algún beneficio, ya sea de crédito fiscal? ¿Cómo justificamos eso? Desde una perspectiva estratégica, porque esto va a ayudar a, obviamente, tiene sus beneficiarios, pero siempre le va a pedir la justificación. Y un docente tiene que argumentar bien. Por eso, mientras más bibliografía tengamos, más allá de que no lleguen todo, ni yo llego tampoco a leer todo. Cuando estudiaba mi carrera, yo estudiaba, obviamente, pero después a largo plazo lo volvés a tomar a los textos y lo vas a necesitar en algún momento. Así que voy a ir por partes. Primero decirles, bueno, gracias por permanecer ahí, por seguir sosteniéndose en la tarea esta de seguir estudiando. Siempre los alenté. Felicito a las madres y espero que hayan pasado un lindo día. Y bueno, la idea de hoy es trabajar en un primer momento, dejar una conceptualización un poco básica de lo que nos queda en el PEI, yo voy a dar una explicación, y después nos abocamos a la tarea práctica, que era las preguntas de la ficha de cátedra, y después me van a ir pasando los links de Meet, después de las 7 de la tarde hasta las 8, como hacíamos antes, luego vamos a hacer trabajo grupal, y el cierre después, al final, ¿sí? ¿Cómo están ustedes? ¿Les parece que hagamos esto? Yo tenía planificado esto como para cerrar ya el eje 2, ¿no? Hoy tenemos que cerrarlo, sí o sí, pero ya nos queda poco tiempo para profundizar el 3, que también es importante, ¿sí? ¿Hay alguna cuestión que me quieran plantear? Y abrimos los micrófonos y hablamos, no hay problema. Bueno, hay Natalia García, perdonen que estoy leyendo ahí bueno, Guillermo tiene una reunión laboral, bueno, pero está en simultáneo, ¿entiendo eso? Sí. Bueno, Hola, profe. bueno, está bien, si podés Hola. estar en simultáneo, Guillermo, no hay problema, si está grabándose la clase igual. Ah, bien. ¿Se me escucha igual? Sí. Sí, se te escucha. Ah, no, estaba avisando que sí, que estaba en una reunión que no pude postergar, ahora me salí un ratito. Ujú. Quería consultar en relación con lo del trabajo grupal que acabas de mencionar. Sí, En el caso de que se me complique a mí para poder hacerlo junto con mis compas, ¿lo puedo hacer individual? sí, no hay problema. Ok. Sí, gracias por avisar nomás. Yo lo voy a registrar. ¿Ok, Guillermo? Bueno. Y después Sí, Natalia gracias. dice, no, Igual de voy a tratar nada, de estar. dale. Después Natalia García también está, puso ahí, profe, no pude dar el presente en la plataforma. Bueno, ponerlo acá está bien, por eso no importa, si no lo pueden dar allá, puedan darlo en la clase y aparte está bien. Bueno, seguidamente entonces voy a dar la explicación de lo que es PEI, porque ahí van a entender bien las lógicas del planeamiento, cómo se maneja en términos ya estratégicos puesto en marcha y en ejecución en la escuela, ¿sí? Así que lo voy a hacer es compartir pantalla. Y vamos a ver. Y quería invitarlos para mañana a las 18 horas, les cuento un poquito antes que continúe, porque siguiendo con la perspectiva inclusiva, la UBA organiza un evento online, ¿sí? Sobre discapacidad y derecho. Todo lo que es configuraciones de apoyo para personas con discapacidad intelectual y mental. Y entonces va a ser el evento online. Yo después les paso cómo se tienen que registrar, pero es por YouTube. También les dan certificados si se quieren inscribir.
Es hermoso porque, bueno, ahí se actualiza el tema de la perspectiva inclusiva. Yo me capacité para discapacidad y derecho porque, bueno, el oficio me llevaba, tenía alumnos con discapacidad y, bueno, tuve que hacerlo, pero por una cuestión de que me interesa mucho la temática, no porque me pese. Así que, bueno, si el que está interesado, la que está interesada, después ingresa al Instagram, si tienen Instagram, ponen discapacidad y derecho, se asocian directamente y ahí sale la invitación, ¿sí? Igual que en Facebook. Pueden encontrar esta información, así que bueno, el que le interese, ahí se va a hablar sobre cómo configurar apoyos, ¿sí? Desde la perspectiva social de la discapacidad. Así que el que le interese más el tema, mañana es una jornada, ¿sí? Que va a ser de 18 a 21. Así que bueno, eso entre paréntesis. Que tiene que ver con lo que voy a decir a continuación, pero para que entiendan un poquito. Bueno, este es uno de los temas que me encanta porque, bueno, es parte de lo que estudiamos la gente de ciencia de la educación y gestión educativa. Así que es el tema del planeamiento, ¿no? Que obviamente el planeamiento viene a nivel jurisdiccional. Fíjense que nosotros somos un país federal, no unitario. ¿Qué significa esto? Ya partiendo de ahí, que cada provincia toma decisiones de cómo va a ejecutar determinados planes, ya sea a nivel de transporte, de vivienda, de educación, de salud, ¿sí? Si fuésemos un país unitario, se centralizaría todas las decisiones en una provincia, supongamos Buenos Aires, ¿sí? O Capital Federal, lo que fuese. Como acá no hablamos de unitarismo ya, porque somos un país federal, cada jurisdicción, en base a una política educativa nacional, arma su gabinete y toma decisiones sobre cómo va a implementar la política educativa. En este caso, Neuquén vamos a hablar puntualmente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos nosotros un proyecto educativo institucional del centro, lo que hacemos es tomar decisiones en base a la política educativa que Neuquén adopte. No somos personas autónomas. Y ahí voy a ir explicando cada palabra de lo que digo. Lo único que les quiero decir es que esto sea un conversatorio. Ustedes me pueden ir interrumpiendo y preguntando, porque no quiero que se lleven dudas del tema, ¿sí? Quiero que sea claro. Por eso les di varias fichas y por ahí varios textos que después, quizás en otro tiempo lo vayan a profundizar, pero les va a servir cuando justifiquen por qué se posicionan ustedes desde la perspectiva más situacional del planeamiento y no normativa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Voy bien hasta ahí? ¿Me van escuchando? Sí, Sí, profe. profesor. Bueno, entonces, las primeras preguntas que uno se hace en términos de planeamiento, fíjense, que yo las pongo para pensar, ¿no? Entre todos y todas. Cuando ustedes sean directivos, ¿sí? Cuando estén a cargo de cualquier institución, en cualquier organización, estén a cargo de la gestión del planeamiento, que tienen que tomar decisiones en todas las dimensiones del planeamiento, que ahora vamos a ver cuáles son esas dimensiones, uno se va preguntando, ¿no? ¿Para qué del planeamiento? O sea, ¿qué voy a hacer con el planeamiento? El planeamiento lo que me hace es darme un marco que me orienta. Es como subirte a un barco y bueno, vos sos el capitán del barco. Tenés que ir tomando decisiones, pero también cuidando, decíamos en otra clase, la gestión basada en personas, cuidando al personal. Obviamente que ahí hay una visión altruista, si se quiere, de la mirada siempre del cuidado del otro, de acompañar, ¿sí? No estamos parados en el autoritarismo si nos posicionamos desde ahí, desde un enfoque positivista, si se quiere. Nosotros somos más estratégicos de la gestión basada en personas. Siguiendo esa lógica, nos ayuda el proyecto a orientarnos, ¿sí? Siempre tiene que haber una visión, el para qué. Si no hay un proyecto de centro, si no hay un proyecto educativo, es muy difícil que cuando pase alguna situación y no está contemplado en el proyecto, yo no puedo justificar el accionar. ¿Bien? El proyecto me anticipa lo que pueda pasar en algún momento en ese viaje que yo tome o lo que yo haga con la institución. También se definen criterios. Ustedes la escucharon a Cecilia Vicio, es muy clara Cecilia Vicio, y yo tomo y adhiero las palabras de ella, que era la que más que los textos, yo a veces entiendo más cuando alguien me cuenta o cómo, no sé si a ustedes les pasa, pero es más lindo escuchar a la persona que leer, ¿no? A veces, pero bueno, me parece que era muy justa
justa en los términos, en la postura, de cómo trabajar el término de planificación estratégica. Bueno, el proyecto tiene que tener criterios y principios. Y ahí después vamos a ir a cada palabra de lo que voy diciendo, lo vamos a ir explicando. La mirada tiene que ser obviamente de futuro, la mirada siempre hacia adelante. Se imaginan acciones en el proyecto. Uno cuando hace cualquier proyecto en la vida, va imaginando, visualizando cómo van a ser las acciones, ¿no? Va anticipando. Por eso, cuando criticaba a Maxi Ríos sobre el Estado que no tiene un planeamiento que anticipe el riesgo, ¿sí? Fíjense, esto fue grave. Con la pandemia quedaron al desnudo todos los que están justamente desde el área de conducción, ¿sí? Y dirección de cualquier institución. No anticipan. No anticiparon las netbooks, no anticiparon un montón de cuestiones de infraestructura. Yo les contaba el ejemplo, lo sigo diciendo, o sea, en la dirección de la escuela, al haber un problema de infraestructura, no se planificó previamente. Por suerte hoy estamos todos bien y gracias a Dios es excelente todo. Pero digo, eso hay que anticiparlo siempre, no en periodo escolar, ¿sí? Cuando hay que interrumpir el cursado y perjudicamos a todos los estudiantes. ¿Quién más hace un planeamiento? No solo que crea modos de hacer y habitar, ¿sí? Hay una organización institucional, hay un funcionamiento de convivencia, hay un contrato pedagógico. En media, por ejemplo, se ve mucho esto, ¿no? Que hay un contrato cuando el alumno llega al inicio de clase, se le da un contrato de cuáles van a ser los requisitos, y eso ordena también a la escuela, ¿sí? Si hay un ordenamiento de una buena gestión, va anticipando conductas. Si hay una norma de convivencia, después vamos a ver también cuáles son las normas de convivencia que existen en los establecimientos, y esto reduce al mismo tiempo, al tener previsto algo, reduce la incertidumbre. Porque el tema de la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Creo que todos estuvimos con la incertidumbre, porque la gestión en la pandemia ha sido muy difícil y es difícil todavía. De hecho, después voy a mostrar unas resoluciones del Consejo Provincial que han llegado a las escuelas, ¿sí? De la 686, no sé si a ustedes les ha llegado, a los que están en media, que es muy buena esa resolución y tiene su ambigüedad también, porque las resoluciones te mandan algo, pero no sabes si es preciso o no y a qué situaciones específicas se refiere. Así que hay que ser crítica con la normativa. Y por último dice, repensar los formatos escolares. ¿Qué significa esto? La escuela, como veíamos en la modernidad, y esto nos volvemos al primer eje, ¿sí? Son los fundamentos de la escuela moderna. Esa escuela es positivista, esa escuela positivista tradicional, basada en las leyes de causa y efecto, en prever, en controlar, en una gestión autoritaria. Bueno, todo los rasgos de la escuela moderna aún persisten en los formatos escolares. Por lo tanto, hay que revisar esto cómo impacta en los proyectos. Y tenemos que tener esa alerta epistemológica, se llama vigilancia epistemológica, es decir, que yo tengo que tener alerta a que hay conductas que pertenecen a otra época. Sí, esa es la vigilancia epistemológica, que significa vigilancia del conocimiento, digamos. ¿Sí? Soy clara en esta parte porque había dudas en la clase anterior y quiero que por lo menos esto llevarnos como algo importante, que tengamos esta vigilancia epistemológica. Lo van a escuchar hablar. Pregunto, ¿voy bien? Sí, profe. Sí, sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, y mirándola, ya nos posicionamos desde la visión de la cátedra, desde una visión crítica. Yo les di dos textos, les agregué porque eran, de alguna manera nos clarifica tres posturas epistemológicas, que es una positivista, otra tiende a lo comprensivo y otro a lo crítico, emancipatorio, ¿no? Angulo Rasco es el que trabaja estas tres visiones, Inés Agarrondo toma dos también de los principios del planeamiento. Nosotros vamos a tomar esta definición, que la están leyendo ustedes ahí, que nos tiene que servir. El proyecto educativo institucional es una oportunidad. Miren, una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad importante eso. Porque yo con eso voy a poder alcanzar con el equipo que tenga a mi cargo, acuerdos y guiar procesos, como dice acá. Por lo tanto, una visión integral,
abarca la vida institucional, como dice acá, la totalidad. ¿Bien? Bueno, esta es una posible definición. Hay muchas definiciones de PEI, ¿sí? Ustedes van a observar que hay mucha bibliografía. Yo esto obviamente después les voy a pasar este PowerPoint, pero me parece importante que problematicemos cómo ustedes se sitúan primero en el PEI. Y para ello vamos a tener en cuenta, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes si un PEI está siendo de alguna manera conocido, si lo conocen, y si toman decisiones sobre el PEI también, porque esto no es una decisión del equipo directivo nada más, ¿sí? Se van a dar cuenta en la estrategia que utilice la gestión, en cuanto es la operación que utilice y la gestión. Ahora vamos a explicar estos dos procesos. En algo operativo, ¿cómo resuelve un problema común? Si el lineamiento es autoritario, ya vamos a saber nosotros desde qué lado del planeamiento están trabajando los directivos. El estilo es autoritario. ¿Bien? Si la resolución del problema participa la comunidad educativa en consenso, bueno, ahí puedo pensar en una democracia, ¿sí? dos posturas muy claras de las personas. No estás en una postura o en la otra. Hay gente que está en las dos posturas, yo no la entiendo, esa persona, esto. Hay gente que no tiene postura directamente. Y a veces uno tiene que tener posiciones. En la educación más. Y ya les voy a decir concretamente cómo se pone en tensión el proyecto educativo con una instancia práctica de un estudiante, por ejemplo, en el caso cualquier estudiante. Otro tema, ¿cómo vamos a ver nosotros el PEI? No solo que tenemos que tener en cuenta las políticas educativas vigentes, y eso tiene que ver con, como dije hace rato, nosotros somos un país federal, ¿sí? Y hay un Consejo Federal de Educación. Bueno, acá me equivoqué. Una palabra, una letra. El Consejo Federal de Educación es el que crea las resoluciones. ¿Sí? Las resoluciones del Consejo Federal a veces nos llegan. Nos dice, por ejemplo, la 505, la 506 de la Unidad Pedagógica 2021, estoy dando un ejemplo, no sé si les llegó a los profes, yo porque estoy en media llegan esas, ¿no? Esa es una normativa de Buenos Aires, ¿sí? Nosotros tenemos normativas que vienen del Consejo Federal de Educación de Buenos Aires y otra del Consejo Provincial de Educación. Algunas las crea la provincia en adhesión al Consejo Federal. ¿Mm? Así se va bajando la política educativa. Como dije, somos un país federal, por lo tanto cada jurisdicción toma la decisión autónomamente de cómo va a implementar la política educativa, supongamos de Alberto Fernández. ¿Sí? Que toda la política educativa del actual presidente es en materia de derechos. Eso lo tengo que decir, porque es así. Toda la perspectiva que trae es del derecho a la educación y la inclusión educativa. Esos son los principios que sostiene hoy el modelo de país, que decide incluir a todos y todas, ¿sí? Eso también tiene su resistencia, porque hay gente que no está de acuerdo con esta inclusión, ¿bien? Así como hay muchos que no están de acuerdo con la inclusión de estudiantes con discapacidad, bueno, por otras cuestiones también se resisten a aceptar lo que venga. Y ahí voy a hablar también del papel del gremio en ese sentido, porque por ejemplo, y en esto soy crítica también, pero es necesario hablarlo. Hay una resolución que es del Consejo Provincial, que es el anteproyecto de inclusión. No sé si alguien lo ha leído. Pregunto, yo lo pregunto en voz alta, porque tiene que ver con esto, el marco normativo. O lo conoce. Anteproyecto de inclusión. Llegó a todas las escuelas. No, profe. Bueno, el anteproyecto, no importa, es un ejemplo que doy, porque tiene que ver con el análisis de los derechos y las normas. El anteproyecto de inclusión, cuando lo elaboran, no participan las escuelas especiales de la provincia, y ahí se produce una resistencia a la aceptación. No en el contenido, sino en la forma. Y eso porque uno fue preguntando, o sea, ¿por qué ustedes no están de acuerdo con el anteproyecto de inclusión, de que están todas las discapacidades en la escuela común? Bueno, no es la resistencia al contenido, todos tienen derecho. Ellos lo que cuestionan que es un grupo de gente de educación especial que no participó en la escritura. Yo les digo los comentarios que hay, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando se resuelve una resolución,
tiene que tener consenso de todos para que después sea aceptado, porque si yo tomo una decisión de una resolución y no comparto lo que hago con las personas implicadas, voy a tener resistencia. Y bueno, de hecho hay resistencia. Hasta ahora creo que se va a arreglar la situación, porque las escuelas especiales tienen mucho para contar y no fueron convocadas para la escritura del proyecto. Yo les pregunto, ¿es correcto esto? No, profe, en cualquier proyecto que se va a realizar, sea de lo que sea, tiene que involucrar a los principales destinatarios, porque si no es algo que se impone y sí o sí genera resistencia. Bueno, Y además tienen que estar todas las partes. es como ustedes que se haga una resolución de formación profesional, supongamos, y no les pregunten la opinión que tienen. Pensémoslo así, si sale cualquier resolución. Bueno, esto pasó con respecto a inclusión. ¿Sí? Lo tengo que decir porque esto me parece que clarifica todo el tema de la normativa. Algo importante, cuando ustedes escriban el PEI, ¿sí? Que después veamos otro modelo de PEI, siempre tienen que estar las resoluciones que ustedes justifiquen sus acciones, ¿sí? Las resoluciones. Ahora vamos a ver cuáles son algunas, por ejemplo. Que son los marcos de referencia, ¿sí? Pensemos en la educación técnico-profesional, por ejemplo. ¿Bien? Porque es el ordenamiento legal. A mí, si hay una norma, me define una acción. Siempre piensen norma y acción, ¿sí? ¿Cómo transformo una ley? Por ejemplo, la obligatoriedad, pensemos en un concepto, la obligatoriedad que te dice que la persona tiene que estar en el sistema incluido, por ejemplo. ¿Cómo la transformo en acción? No privándola de inclusión, o sea, tengo que darle todos los beneficios para que el derecho se cumpla. Las principales normativas que tienen que estar asentadas en el PEI son la Ley Nacional de Educación, 26206, que esta se aprobó en el 2006. Y obviamente que lo que amerita, porque estamos trabajando en la modalidad técnico-profesional, es la ley que ustedes obviamente lo ven acá. Y esto después lo puse también en la ficha, porque ahí dice, en la 26058, que la educación debe formar para el trabajo y debe estar orientada al trabajo. ¿Bien? En articulación con todas las otras instituciones que tiene que abordar ese trabajo integral. Y el concepto muy interesante que trae la ley es del trabajo decente. El trabajo decente. Bien, hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué es lo que nos puede pasar cuando no estamos de acuerdo con alguna normativa? Hay prácticas que llegan a ser innegociables, digo yo. Fíjense, ¿no? Porque acá dice, ¿qué contribuye a hacer que determinadas prácticas lleguen a ser indiscutibles? Hay cosas que no podemos discutir. Y vamos a ir una por una viendo cuáles. Porque tiene que ver con cuestiones éticas también. ¿Sí? Si yo les digo que estoy parada en una política de derecho, ¿sí? De derecho a la educación, y vemos todos estos principios que subyacen en los marcos de referencia, todas las leyes hablan de estos términos. Vamos a ir viendo uno por uno y cómo se pone en tensión con alguna cuestión real de la realidad. Pero esto les voy a ir preguntando a ustedes. Lean y me van diciendo en dónde se pone en tensión en la práctica. ¿Sí? Que cada uno lo piense un ratito a estas palabras y diga brevemente, bueno, pero yo asociaría esto de la obligatoriedad con una situación que me pasó, no sé, de un chico que no quisieron darle el acceso al centro de formación P, por ejemplo, X. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, lo piensan un ratito y toman la palabra y primero vamos a trabajar esto y después voy a continuar con el tema del P. ¿Sí? Esto es muy importante, porque esto está en todas las normativas. Pero vamos a ver si están de acuerdo ustedes con esto, ¿sí? Porque es una visión mía. Pueden haber otras palabras también acá. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima a tirar la primera práctica de pensamiento de esto? ¿Se pone presente? No puede. ¿Se entiende la pregunta? No, así no te escuché ni la mitad de la clase.
Profe, Sí, ahí por ejemplo, cuando ahí decimos igualdad de oportunidad y de trato, ¿no? En lo que es el ramo adulto, ¿se puede tomar la igualdad en lo que es en diferencia de edades? vos sabés que hay una interferencia que no te puede escuchar. Si alguien puede silenciar, silencien todo y escuchamos al compañero y lo dice más. Si puedes decírmelo más fuerte, por favor. Sí, profe, con respecto a lo que dice igualdad de oportunidad y de trato. Ujú, Eso cuando hablamos de igualdad por ejemplo, en nuestro caso que tenemos en contexto de encierro, ¿no? ujú, Dentro de nosotros tenemos lo que es, ujú, decíamos la otra vez, dos tipos de edades de alumnos, ujú, que es como sería la parte joven y la parte mayor, ¿no? En lo que es igualdad, ¿no? ujú. Nosotros lo tomamos en sentido de oportunidad y que la oportunidad se lo damos a ambas tipos de edades, ¿no? Tanto como personas jóvenes como personas mayores. Ujú. Bien, está bueno Por lo lo menos que yo lo veo dice. por ahí, por ese lado, ¿no? Claro. Bueno, ustedes cuando vayan a justificar cualquier proyecto, ¿no? Que tenga un fin, este es un valor ético, ¿sí? Detrás del PEI, detrás de la propuesta, hay valores filosóficos, valores éticos, que son irrenunciables, dije, porque hay cosas que son innegociables en términos educativos. ¿Pero por qué lo digo? Yo no puedo cuestionar hoy la inclusión, por ejemplo, te digo, ¿no? O la obligatoriedad. Ahora, ustedes están con adultos, es otra realidad. Hay niveles no obligatorios, ¿sí? Pero la igualdad de oportunidades, digamos, como dice el compañero, en diferentes edades, estamos hablando del derecho a la educación, independiente de del sistema educativo, ¿bien? Y la educación es para todos. Entonces, por eso yo quería poner en tensión las palabras, porque lo que está planteando Daniel habla de una situación, digamos, en contexto de encierro, con otras edades y con un nivel que no es obligatorio. Bueno, ahí cómo se pone en tensión la norma, porque es muy bueno lo que está diciendo Daniel, ¿eh? ¿Qué opina el resto? Es un buen disparador. Pensemos en esa población o en otras. ¿Se le da igualdad de oportunidades también? Profe, por ejemplo, A ver, justicia curricular. bien, justicia curricular. Ujú. Yo lo asocio a la por ahí adecuación de los contenidos para los alumnos, a las personas con discapacidad. ¿Puede ser así? Sí. Bueno, y nosotros en ese sentido estamos un poco, digamos, no estamos preparados para una adecuación curricular para ese tipo de... Claro. Y ahí Bien. nos cuesta. Bien. Buenísima la pregunta. Y creo que hay que pensar estas cosas. Tiene sentido lo que está diciendo. Primero, que en el contexto de ustedes se hace más complejo la justicia curricular al no tener apoyo humano que acompañen a estas trayectorias. Ahora yo les digo, el plan de mejora institucional es una herramienta para crear perfiles, porque hay un monto económico. Hay escuelas, de un ejemplo, en Cipolletti, por ejemplo, que utilizan a veces un plan de mejora, una escuela particular, para crear perfiles, por ejemplo, de apoyo, ¿no? Un docente de apoyo. ¿Cómo se hace este trámite? Hay que presentar proyectos, se le da la cantidad de matrícula que hay, las condiciones de las matrículas, las trayectorias que hay, discontinuas, otras son más continuas. Las discontinuas son las que ahora están tremendamente atrasadas en términos en lo educativo. Estamos asesores pedagógicos con mucho trabajo, porque cada situación amerita atención, recurso humano. Les voy a dar un ejemplo. El Consejo de Educación tiene o habilita, cuando está bien justificado el proyecto, que hay determinadas horas institucionales para acompañamiento a las trayectorias. No sé si ustedes lo sabían. Pregunto, ¿lo sabían? No, profe. Claro. Determinado centro necesita un perfil que acompañe. Bueno, ¿cómo gestiono esto? Soy directivo. Estoy viendo que hace falta porque cada vez hay más alumnos, ¿sí? Ahora, lo que dice el compañero corresponde a una modalidad específica. Ya habíamos hablado con Natalia en la disertación que dio,
que son políticas públicas y hay que gestionar y hay que reclamar, y si el director le inquieta la problemática, pueden otorgarle horas para crear un perfil para que acompañe esa trayectoria. Eso se llama política, micropolítica. Depende del perfil del que gestione. Ustedes también son corresponsables. Esa es otra palabra. No tienen que delegarle toda la voluntad a un directivo para que tome una decisión. Si yo veo que en mi aula necesito que tengo 30 personas y 3 con discapacidades, supongamos, o con otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, yo tengo una alumna con desborde emocional, que también necesita un psicólogo en el lugar, bueno, creo una figura de tutor, ¿sí? El tutor es el que va a acompañar, pero eso ¿cómo lo pido? Primero observo el grupo, necesito esto, después pido si está la posibilidad de gestionar este perfil. ¿Cómo se puede justificar? Yo les digo porque se ha conseguido en otras escuelas, por medio de planes que acompañan a la mejora de la gestión,